de Pekín, donde espera ampliar varios acuerdos de cooperación. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Venezuela hoy, este espacio de Martín Noticias para hablar de la situación y lo que tiene que ver con mi país de origen. Tengo en el panel hoy desde Argentina al periodista y colega Leandro Gasco, también desde Miami a el abogado Edgar Simón Rodríguez y desde Brasil a el analista político Roderick Navarro. Quiero comenzar en Argentina porque una de las informaciones que ha estado destacada en la última semana es el tema de la corrupción con alimentos. Ya lo vimos con Alex Saab, que está esperando juicio o está enfrentándolo aquí en las Cortes del Sur de la Florida, pero también hay empresarios que se han hecho del dinero del chavismo y han repartido la miseria por nuestros países. Leandro, ¿qué de este tema? Bueno, en principio causa como una indignación muy grande, sobre todo viendo a la población, porque cuando te dicen, pero hacían negocios con los ascensores para 35 hospitales en Venezuela, pero generaban maquinaria y asesoramiento para instalar frigoríficos. Los frigoríficos no se instalaban, los ascensores no funcionaban, no sé qué pasó con los porotos, con los garbanzos, si llegaron o no llegaron, pero con Paramérica, la empresa. Pero quiero decir, hay un entramado, una red de corrupción que hay que decir otra cosa que me parece muy importante, Alejandro, porque la justicia argentina prácticamente no avanzó. Si no es por una investigación de una corporación de periodistas o por un movimiento en la justicia que, digamos, es leve. ¿Por qué es leve? Porque salvo el juez Aguinsky Marcelo, que procesó al empresario Levy por lavado de dinero, o dos empresarios más locales que fueron indagados, poquísimo, todos los demás estamos esperando. ¿Y qué dice Ercolini o qué dice otro juez o fiscal argentino? Y no, pero lo que pasa es que nosotros sí tenemos inteligencia financiera, pero esperamos que Venezuela conteste los exhortos. No los va a contestar nunca. Entonces, digamos la realidad, porque si no también estamos como enfrascados. Es resonante, se habla de 2.500 millones de dólares de corrupción. Esto empezó con un fideicomiso. El fideicomiso lo generaron Chávez con Kirchner, Néstor. Pero no fue lo único, porque había toda una operación en el entramado corrupto en donde también se buscaba que PDVSA generara o fundara estaciones de servicio en toda la Argentina, que no se produjo, el negocio con el gas licuado, incluso poniéndolo en un enclave militar de la Armada, como la base general Belgrano, y después 1.500 cosas más que no prosperaron en definitiva. Sí, ahí había solo un plan de robarse el dinero, o por lo menos eso es lo que nos ha demostrado el tiempo. Ayer hubo un foro, por cierto, Roderick Navarro, en el que tú participaste, no sé si en la organización, ahora me lo aclaras, donde participó también la líder venezolana María Corina Machado, hablando de corrupción, una corrupción que además ha sido la principal aliada o el principal método de trabajo del castrochavismo. Sí, ayer María Corina participó en una sesión del Senado brasileño en la Comisión de Seguridad Pública, en donde el senador Sergio Moro, quien fue que llevó adelante el proceso de investigación Lavallato, fue que invitó a ella para que hablara sobre la situación de Venezuela. Ahí tengo que darle todo el crédito a la Secretaría de Asuntos Internacionales de Venta de Venezuela, encabezada por Pedro Uruchurtu, que consiguió esta posibilidad de darle voz a María Corina en el Senado brasileño, y ahí se habló sobre la corrupción de Venezuela. Ella fue muy específica, fue muy descriptiva sobre la situación de corrupción que se vive en el país, pero también sobre las consecuencias de la corrupción, porque al final quienes pagan los platos rotos son los mismos ciudadanos. Por causa de la corrupción, el sistema judicial se ha quebrado, se ha corrompido para que precisamente no se persigan a los corruptos. A los cuerpos de seguridad y defensa también se les ha debilitado para que no persigan a quienes están detrás de estos crímenes. El sistema de salud, el sistema educativo terminan desvencijándose porque no hay las inversiones que corresponden desde el Estado. La crisis económica ocurre porque hay mafias corruptas que se han creado
para generar una economía alterna a lo que es la economía de la sociedad. Entonces, la corrupción es uno de los pilares fundamentales de la dictadura chavista en Venezuela, así como también lo es el tema del narcotráfico, ¿sí? Porque narcotráfico y corrupción son las dos caras de una misma moneda que el chavismo quiere legitimar. Y eso se le dijo al Senado brasileño, y ahí hubo unas respuestas de parte de los senadores donde también no solamente condenan lo que está sucediendo en Venezuela por las consecuencias de las acciones del chavismo, sino que hubo una condena también al gobierno de Brasil por insistir en que lo que está pasando en Venezuela es parte de una narrativa ficticia que han creado los yanquis y todos aquellos opositores a Nicolás Maduro y que no hace parte de la realidad. Entonces, en ese sentido fue muy importante darle relevancia a lo que pasa en Venezuela como una cuestión real, en donde el gran causante de todas estas cosas precisamente es la corrupción que lleva adelante el chavismo. Fíjate, Edgar Simón Rodríguez, y voy a repetir los nombres del panel porque este programa se transmite también en Radio Martí, y a quien acaban de escuchar es Roderick Navarro, analista político desde Brasil, está el periodista Leandro Gasco desde Argentina, y desde aquí, desde el sur de la Florida, Edgar Simón Rodríguez, abogado. Fíjate, Edgar, Roderick habla de corrupción, habla de narcotráfico, que es básicamente de lo que viven estos desgobiernos. Ahora, hay una violación constante y flagrante de los derechos humanos, pero estos regímenes, en particular el de Venezuela, pidiéndose le levanten sanciones. Cuando estamos grabando este programa, vemos que la Unión Europea desestimó levantárselas. Estados Unidos, al contrario de lo que se espera o han anunciado algunas agencias de noticias, que pudieran levantarse alguna solicitud del propio régimen venezolano, pues la OFAC ha activado también algunas sanciones a personajes involucrados en esta red, pero no se detienen. El daño a nuestros pueblos sigue siendo grande. Bueno, Leandro, yo creo que es fundamental tener conciencia y que la comunidad internacional sepa, sobre todo los Estados Unidos, hacerle saber a todo el Congreso de los Estados Unidos y a los actores más importantes que como ellos han venido solicitando ciertas condiciones para el levantamiento de estas sanciones, por lo menos una avanzada en la claridad de las elecciones, sabemos que lo que hace el régimen son puras fachadas, o sea, una pantomima de mejoramiento de algunas condiciones, aparentemente, que lo pueden anunciar por alguna vía, pero hasta ahorita no hemos visto ninguna mejoría en ese sentido. O sea, las inhabilitaciones a los candidatos políticos sigue vigente. Ahora, ¿qué sentido tiene avanzar en levantar sanciones ante un régimen que en realidad no tiene ninguna voluntad de hacer mejoría en ese sentido? Entonces creo que hay que tener conciencia que las sanciones deben permanecer ahí si no hay de verdad algunos cambios. En Venezuela es contradictorio hablar de esto también porque sabemos que el CNE sigue estando en manos de ellos. Tendrían que haber cambios estructurales fundamentales que yo dudo mucho que ellos lo vayan a dar. De por sí todo está viciado desde el principio. Los rectores que están en el CNE fueron nombrados por una Asamblea Nacional ilegítima, que es la de Jorge Rodríguez. Aparte, también no ha habido ninguna mejoría en el tratamiento de los presos políticos, ya que nombra el tema de los derechos humanos. Más bien están recrudeciendo actualmente las condiciones de reclusión de muchos presos. Por ejemplo, en Boleíta, en donde está la DIGESIN, ahorita les dio por no permitir la visita de familiares indirectos ni de amistades. Incluso están disminuyendo la posibilidad de los presos políticos que están allí recluidos de salir al patio. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿A cuenta de que le vamos a levantar las sanciones? Estados Unidos y la Comunidad Europea le va a levantar las sanciones a un régimen que más bien va recrudeciendo su persecución al pueblo y además no ha hecho ningún cambio en materia electoral ni de derechos humanos. Así estamos, y este es el análisis. Leandro, te pregunto, ¿cómo ves a Cuba y a Venezuela con sus crisis de falta de todo y en esta agudización de las carencias? No, lo veo muy mal, pero me parece que las estructuras incluso de narcotráfico enlazado a la corrupción se van reciclando. Me dicen, no, pero lo que pasó entre 2003 y 2016
ya no está tanto. Le digo, bueno, veamos, porque en esa época se hablaba de triangulación vía China y después sobreprecios, sobornos. Hoy por hoy, Venezuela sigue emitiendo pasaportes a Irán y ahí también tenemos que hacer un enlace con la financiación del terrorismo a través del narcotráfico. En este momento, Alejandro, nuestro presidente Alberto Fernández, está seguramente en Cuba prometiendo espejitos de colores y también con el tema de Venezuela hay que decir que no paran los intercambios y eso tiene que ver con la posibilidad también de ahogar y asfixiar más al pueblo y a la posibilidad de libertad y a que no tengamos condenas en medio de lo que sufren los presos políticos, ¿no? Porque en el tiempo de Cristina Kirchner y en de Alberto Fernández y ella también fueron 70 empresarios argentinos a Venezuela, no es que paró todo, ahora están más con la cuestión agrícola, del campo y la maquinaria, que ya estaba antes, pero ahora sigue. Entonces, tenemos que ver, pero mientras no tengamos justicia, no podemos esperar demasiado, mientras las causas duerman, por eso la única posibilidad me parece que va a ser si es que en Argentina se produce en octubre un cambio de gobierno y empieza algún tipo de limpieza, y esa limpieza tendrá que complementarse con otros cambios políticos que deberían producirse en la región. Entonces es como una rueda que tendría que moverse de esa forma. Estamos denunciando, estamos diciendo, pero no alcanza, lamentablemente. Ya lo que pasa es que ya es una cuestión de hartazgo que no la podemos soportar, ¿viste? Porque ya no solamente son los millones de dólares, es la impunidad absoluta en nuestras caras, diciéndonos, bueno, pero se roban todo, bueno, pero ahora está libre, bueno, no, pero tiene muchos años, no pueden ir presos, no, pero tienen cuentas en Suiza, y no, pero esa empresa ahora está en Panamá, y la otra sigue lavando dinero, y bueno, y es siempre la misma moneda, y es siempre ganando y nosotros siempre perdiendo. Eso pasa porque no está activa la justicia y porque la corrupción, con una comunización global, nos está golpeando cada día más. Bueno, es interesante el análisis de Leandro y fíjate, te iba a hacer la misma pregunta, Roderick, pero ahora te quiero agregar el tema de eso, ¿no? De lo de Cuba y China. Está en el momento que se está emitiendo este programa, hay una cumbre que se está celebrando, Fernández está allí, otros líderes aliados también, pues son varios países y Maduro, el dictador venezolano también, estuvo recientemente en China. ¿Qué están planeando o qué crees tú que puedan estar proyectando? Porque vemos que la situación de los pueblos, la migración elevada, salió un informe reciente también del número de muertos, de gente que huye de estas dictaduras, pero ¿qué están o crees que puedan estar tú como analista político haciendo en La Habana? Mira, ellos están jugando a o están tratando de darle contenido a esta narrativa del mundo multipolar y que con esto buscan darle preeminencia tanto a Rusia como a China en la región y también a Irán, para que se cumpla lo que ellos dicen, que es que el imperio yanqui es el gran hegemón del mundo junto con Europa, ¿no? Entonces ellos quieren tratar de derrumbar esa percepción que tiene el mundo sobre Occidente y por eso tienen una agenda de ir contra el dólar, de dejar de hacer comercio con los Estados Unidos y otra serie de cosas, ¿no? Entonces están dándole la fuerza a otros imperios, ¿sí? Entonces, pero eso es peligroso, primero, porque ellos consideran que el concepto universal de los derechos humanos no existe, que eso es relativo. Ellos consideran que la democracia no es tal, además ellos creen en una democracia autoritaria, centralista, de partido único, un poco el modelo de la Unión Soviética. Ellos creen que tienen que depender de los valores y también de la chequera de aquellos países que estén dispuestos a planteárselo para cumplir sus objetivos también geopolíticos en otra región. En fin, es una agenda que no es buena para América Latina, ¿sí? Porque no trae progreso, no trae desarrollo, no trae tampoco el fortalecimiento de nuestra identidad, sino todo lo contrario, ¿sí? Pero además de eso, yo creo que es importante en el tema de la corrupción que nosotros empecemos a cuestionar sobre los sistemas políticos hispanoamericanos, ¿sí? Porque parece mentira, pero donde hay más corrupción es precisamente en esta región. O sea, ¿qué pasa en esta región? Que es donde hay más corrupción y también más narcotráfico.
Entonces es momento también de entrar en un debate en el que se cuestionen los sistemas políticos, si verdaderamente estos sistemas tienen mecanismos para acabar rápidamente con los malos gobiernos, para acabar rápidamente con la corrupción, porque como decía Leandro, o sea, quienes llegan al poder pueden comenzar una agenda de hacer una limpieza, pero ellos siempre tienen un mecanismo para zafarse de todo eso, ¿no? Para salir de la cárcel, para saltar la justicia. Miren el caso, por ejemplo, de Brasil, que ahora el ex abogado de Lula y que es ministro o magistrado del Supremo Tribunal, eliminó las causas anteriores llevadas adelante con la cuestión del lavallato, para decir que lo que le hicieron a Lula fue un error judicial histórico. Entonces, los sistemas políticos de hoy tienen más bien mecanismos para evitar salir de los gobiernos, de los peores gobiernos, pero también están poniendo en práctica lo que es el acompañamiento de la corrupción, del narcotráfico y en general, la banalización del mal en nuestras regiones, en nuestros países. En nuestro país, y esto que explica Edgar Simón Rodríguez, abogado, esto que explica sobre el tema de la corrupción, la reinvención o cómo se van reinventando los corruptos en Latinoamérica, y que lo complementa también Roderick, nos lleva a pensar que entonces la salida está muy lejos. Bueno, hay un tema cultural, ¿no? Yo creo que en general en Latinoamérica la sociedad se maneja con mucha burocracia, ¿no? Y de por sí nuestra conducta psicológica o sociológica, si hacemos una comparación, nosotros que hemos vivido aquí, Alejandro, en Estados Unidos y que vemos cómo se manejan las cosas aquí, el americano es muy pragmático, ¿no? Y va al grano. En donde tú pones obstáculos y pones trabas, facilitas precisamente el ingenio de la gente que se presta para la corrupción, para sacarle provecho precisamente a esas trabas, ¿no? Entonces, eso lo vemos en Venezuela en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y a medida que surge una crisis o que surge un conflicto con relación, por ejemplo, a la prestación de un servicio público o tramitar simplemente un título universitario para hacer una postilla en un ministerio, entonces vemos ahí cómo los agentes corruptos se aprovechan y le sacan ganancia a esa situación. Entonces, yo creo que es un tema de funcionamiento de la sociedad que va a llevar mucho tiempo. Primero, una voluntad de un liderazgo y una clase política en Venezuela, luego de la caída de Maduro, que en realidad se proponga como meta quitar toda esta cantidad de excesivos controles que hay, tanto en la economía como en la administración pública, y paulatinamente ir generando otro ambiente a nivel de cultura, ¿no? Que obviamente tiene que pasar tanto por las familias como por la educación en todos los niveles. Entonces, la corrupción se ha vuelto, además en Venezuela y en otros países, un instrumento político de estos regímenes comunistas y totalitarios para mantenerse en el poder. O sea, ¿qué hizo precisamente Chávez con la Fuerza Armada desde un inicio, hace 24 años, con el famoso Plan Bolívar, etcétera? Facilitarle la corrupción a los militares para ganarse su lealtad. Entonces, igualmente con el tema del narcotráfico. El narcotráfico cada vez fue avanzando más en Venezuela, y ahorita, bueno, o sea, yo creo que cada general tiene una pista en Venezuela de aterrizaje de aviones que vienen de Colombia, ¿no? Es algo inaudito. Entonces, el problema de la corrupción es algo que no se acaba con un decreto, con un simple decreto, y menos aún con propaganda política, sino en realidad con una planificación bastante grande y mucha voluntad de la sociedad, ¿no? Y mucha educación. De la sociedad completa, no solo del liderazgo, sino de los ciudadanos. Leandro, cuando ustedes han analizado el tema de la corrupción, que es parte de este plan sistémico de mantenerse en el poder, de mantener la revolución castrista, que por tantos años ha influenciado y ha tenido su mano metida, y ya no hay dudas para nadie de ello. Y cuando yo le hago la pregunta a Edgar Simón Rodríguez de lo lejos que estamos de una salida, y no es porque yo quiera que estemos lejos, sino que vemos que se repiten elecciones, procesos electorales, declaraciones, pero no hay una contundencia de esa organización de la que habla Edgar, para ponerle el cascabel al gato, que en este caso a esta pues, corrupción generalizada de este equipo que, repito, como dicen muchos analistas, su cabeza está dirigiendo desde La Habana. Entonces,
te la hago a ti también, más breve la pregunta. Es decir, ¿cuánta responsabilidad podemos tener como ciudadanos, aunque somos los más indefensos, y sociedades y países, de que se aleje la salida y la recuperación de la libertad de países como Nicaragua, Cuba y Venezuela? Bueno, la sociedad tiene que despertar y hay un sistema corporativo mafioso. Entonces ahí estamos enfrentando a un sistema corporativo mafioso que está enquistado en la justicia, en la política, en empresarios prebendarios. Entonces, me parece que la sociedad civil organizada tiene ahí una espada fundamental. Cuando hablaba Roderick, que yo lo escuchaba atentamente, hay que decir muchas cosas, porque acá, por ejemplo, destrucción de Fuerzas Armadas, Hugo Chávez con Néstor Kirchner. Chávez fue el que le dijo, poné una ministra al frente de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa que fuera guerrillera, montonera, Nilda Garré. Hoy está Tayana, también guerrillero, montonero, como ministro de Defensa. Digo, fueron mechando todo. Después, cuando en el 2016 se corta el fideicomiso, la corrupción, el soborno entre Chávez y Néstor Kirchner y también después Cristina Kirchner, cuando se corta en 2016 llega Macri, y Macri lo que hace es, si bien corta eso, porque la corrupción era terrible, abismal, hace una especie de blanqueamiento fiscal. Entonces, por ejemplo, en Panamérica, los hermanos Ruiz, ¿qué hacen? Blanquean dinero. O sea, de alguna forma, ellos se robaron, hicieron corrupción, pero pueden blanquear el dinero. No, señores, hay que investigar y tienen que ir presos. Entonces, fallan los que estuvieron, fallan los que están y los del medio que van cambiando. Lo que tiene que venir es algo nuevo, honesto, y la sociedad civil unida tiene que controlar. Por eso es bueno cuando existen organizaciones, fíjate, en Panamá, en Honduras, el Consejo Nacional Anticorrupción o el Observatorio Anticorrupción que está en México u otros más que estarán en otros lados. Bueno, y para terminar, ir terminando, te voy a preguntar, Roderick, tú que estás vinculado bastante a la política y comenzaste también hablando de la participación de María Corina Machado en el Senado brasileño, que lo seguiste además de cerca. Los elementos políticos opositores en Venezuela, como María Corina Machado, van a buscar un candidato único el 22 de octubre, dentro de algunas semanas, 40 días aproximadamente. Pero el régimen les ha puesto muchos obstáculos. Creo que como que no terminaran de entender, hablando de la sociedad y los políticos como representantes de esa sociedad, de que el régimen es el que tiene el juego completo de esa jugada. Sí, de hecho María Corina fue ayer muy enfática al decir, señores senadores, hoy las elecciones en Venezuela no son libres. Ella fue muy enfática al decir eso, pero también dijo, nosotros necesitamos ahora resolver el problema que hay dentro de la oposición, un problema de legitimidad importante como consecuencia de lo pasado con el interinato, ¿sí? Y luego de resolver esa situación, ahí entonces puede haber una alineación de los intereses nacionales e internacionales por nuestra libertad. Y luego ya a partir de allí existe un año, porque todavía no hay fecha para cuándo será el proceso electoral del 24, pero por lo menos ya se tiene un tiempo en el medio para empezar a jugar también duro y generar presiones. Yo creo que el objetivo interesante de la estrategia que utiliza María Corina con su equipo de campaña es que se están comiendo al monstruo por pedacitos, como dicen por allí, ¿no? Una pelea a la vez. Entonces, ahorita la prioridad no es pensar en el tema del 2024, sino resolver la situación que tenemos ahora el día 22 de octubre, el tema de la primaria. El chavismo ha intentado destruir la imagen personal de María Corina junto con sus infiltrados y también como no ha tenido éxito, entonces está intentando ahora acabar a la primaria, ¿sí? Porque entienden que el resultado de ese proceso va a cambiar el juego para siempre, o sea, no van a tener más una oposición colaboracionista. Y muy diferente es tener una oposición colaboracionista que siempre acepta la derrota en los términos del régimen, a tener una oposición de verdad que obliga al régimen a aceptar una derrota en un terreno que no sea el propio de ellos. Yo creo que ahí la diferencia es muy clara y por eso María Corina, con base en esa estrategia, invita a una comisión de senadores y de autoridades, además multipartidistas, para que vaya a Venezuela y vea el proceso. Porque una de las cosas interesantes que dijo ayer el senador Moro, secundando lo que dijo María Corina, es que a diferencia del gobierno anterior en Brasil, este gobierno que es cercano a Maduro
puede jugar un papel diferente en colocar a Brasil como un mediador para presionar al régimen para que acepte, para que ceda en algunas condiciones, comenzando por la inscripción de María Corina. Y estamos seguros que en la medida en que el régimen comience a ceder apenas un poquito, va a empezar a ceder un poco más y ahí el fenómeno político será diferente. Edgar Simón, cierro contigo, pero te pido la brevedad posible porque nos queda menos de un minuto para no cortarte al final. ¿Realmente tú crees que a ese monstruo se lo están comiendo o por poquito o el monstruo está haciendo ver que se lo están comiendo por pedacitos? No, el monstruo siempre está actuando y tiene mucha experiencia. Pero lo que dice Rodríguez es verdad. María Corina sabe lo que está haciendo y está enfocando en conseguir los primeros objetivos. Hay cosas a nivel de estrategia que se pueden declarar y otras que no se pueden declarar definitivamente, pero yo creo que este primer objetivo hay que lograrlo, que es el lograr que ella gane las primarias. Muchísimas gracias a los tres por este fabuloso análisis. Leandro Gasco, a Edgar Simón Rodríguez y al analista político Roderick Navarro. Yo me despido de ustedes, en mi audiencia en Martín Noticias. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.